ir componiendo esto porque estamos iniciando, ¿verdad? Entonces estamos ya listos. Ya estamos, espero primeramente en Dios que todos estemos cabales. Han pasado un poquito más de 2 semanas. Nuestra situación nacional e internacional se ha ido complicando cada día, pero confiamos siempre en la voluntad del Creador de que estamos todos bien, ¿verdad? Ya se pudieron haber dado cuenta en la plataforma de Rural que ya fue grabada esta clase del día de hoy, ya se publicó, ya se envió, ya ustedes tuvieron ya acceso a la clase del día de hoy. Continuamos siempre con nuestros chats, ¿verdad? Tenemos nuestros chats aquí. Buenos días, dice, estamos bien con el grupo. Pues estamos bendecidos porque tenemos 2 grupos y eso es bueno, siempre que hayan personas que nos apoyen en ese tema. El semestre pasado tuvimos un solo grupo, pero hoy yo veo que tenemos un grupo que dice estratega, dice. Yo estoy ahí también. Y tenemos el grupo también, estamos presentes, dice Paola, Erika también dice que ahí estamos. Y tenemos otro grupo también donde se nos ha sido también apoyado de parte de, no sabemos, yo no sé quién, ¿verdad? Pero alguien aquí apoya siempre enviando material para el curso y 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 10 grupos, los que sean, estamos bien, porque eso significa que hay muchas personas que tienen interés en el tema y están apoyándonos desde diferente lugar. Debe ser así porque no estamos trabajando. Qué gusto tenerla con nosotros. Dice, para mí también es igual, ¿verdad? Que estamos aquí. No estamos trabajando con un grupo reducido, estamos trabajando con toda Guatemala. El semestre pasado yo vi que teníamos un poquito más de 800 alumnos en los grupos. Hoy veo que tenemos 200 en uno, 400 y pico en el otro, no importa. A mí quien me escriba para pedirme algún tipo de material que yo ofrezca en clase, yo se los mando. Tenía también el grupo el día lunes, el grupo de San Marcos, un grupo de Quetzaltenango. Igual, yo soy igual con todos. En cuanto a sus preguntas que hacen en el chat, si en mis manos está contestárselas, yo con mucho gusto se las contesto. Bueno, el tema entonces que vamos a trabajar es el Derecho Notarial 2. Ya estuvimos con Derecho Notarial 1, ya creo que a todos les fue muy bien, ¿verdad? Todos ganaron. Qué bueno. Este semestre creo que nos vamos directo en clase virtual. Creo que todo el semestre nos vamos en clase virtual. Habíamos pensado quizás tal vez en agosto dijimos, regresábamos, pero no. La situación está más complicada. Creo que no regresamos en agosto. Creo que Rural dejó ya la situación para todo el semestre. Entonces, así como hemos estado platicando, a la quinta clase tenemos ya el parcial. El primer parcial, hoy sí vamos a tener primer parcial, segundo parcial y final a través de este tema, de la vía esta de internet. Y como siempre yo en cada clase, si ustedes vieron la clase de esta semana, al final hay preguntas también que yo fabriqué ahí y que en clases también voy a platicar un poquito de esas preguntas para que no les cueste mucho poder responder y aquellos exámenes de media hora ustedes los puedan responder en 15 minutos. ¿Verdad? O 10 minutos, porque ya se la saben de todas, pero se hace la advertencia. No crean ustedes que porque se está dando esta clase virtual y se les está examinando de esta forma, lo es todo. No, 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 no. Ustedes tienen que estudiar más. El problema que tienen ahorita es doble del que tenían en clases presenciales, porque el problema de ahorita es que van a estudiar más de lo que uno les da.
porque es la clase virtual, muy bien, pero no lo miramos cómo se examinan, no comprobamos la capacidad que tienen del tema que se está desarrollando, entonces tienen obligación de estudiar el doble. Derecho notarial 2 complementa bastante Derecho notarial 1. Y ya en el chat voy a enviar el programa de las clases, de la clase que supongo ya lo tienen ustedes porque Rural lo sube todo, pero yo voy a mandarles también el programa y el Derecho Notarial 2 complementa bastante el Derecho Notarial 1. En el Derecho Notarial 1 enseñamos nosotros doctrinas, conceptos, teorías, formación del notario, cómo se prepara un notario, cómo se estudia el derecho notarial, cómo se le dan a los alumnos en ese momento las herramientas para tener una formación completa, concreta en relación al tema de notariado. Se le enseña cuáles son los requisitos para poder ser notario, en qué problemas puede caer el profesional si no cumple con los requisitos que se dan, en qué problema pueden caer los estimados profesionales ya cuando dejan a un lado la parte más importante del derecho notarial, que es la moral. Entonces, en ese notariado 1 vimos todo ese tipo de cosas, vimos también lo relacionado con que la revisión de protocolo, cómo se revisa, quién es el ente, la institución encargada directamente de ese tema, tal vez no de perseguir, sino de ver el ejercicio notarial. Vemos nosotros en Notariado 1 también vimos algunas instituciones que no están, pero que deberían estar encargadas directamente del tema notarial, el rol de la Corte Suprema de Justicia y el Archivo General de Protocolos, que es una dependencia de la Corte Suprema. También vimos que el notario tiene mucha relación con varios registros. Generalmente el ejercicio notarial es con los registros. Entonces ahí es donde se debe complementar y se debe tomar en cuenta que cuando se estudia la carrera de Derecho, todos los cursos son elementales para poder al final llegar a obtener esos títulos. Fíjense que el curso de Procuraduría Jurídica que se les da en determinado semestre, cuarto semestre, creo yo, pareciera no tan importante, pero sí es importante porque el procurador jurídico, el notario, antes de ser notario, pues podría llegar a ser procurador jurídico, podría llegar a un bufete, a aprender prácticas notariales o de abogacía. Y en el curso de Procuraduría Jurídica nosotros mandamos a nuestros chicos a que vayan a conocer directamente los registros y que hagan un estudio y fotografías. Yo en mi caso les digo, fotografías de los registros. ¿Por qué? Porque en Derecho Notarial 1, 2, más 3 y 4, nosotros les decimos, bueno, y su relación con el registro mercantil, con el RENAP, con el Archivo General, el registro de mandatos, con relaciones exteriores, con la SAT. Entonces, por eso es que se les enseña también en Derecho Notarial 2 a que deben conocer esos registros. Lastimosamente ahorita este año no se pudo hacer como se debe hacer todos los años del contacto directo y físico que tiene que tener el alumno con los registros, porque es ahí al final donde va a hacer su ejercicio notarial. Aprendimos todas esas cosas, pero también en el curso de Notariado 2 también dimos pincelazos, algunos profundos, algunos no, en relación a lo que es el protocolo, que es el tema que nos ocupa el día de hoy a la par, aquí a mi par. Tengo la clase que ya se les dio a ustedes en la plataforma de 15 minutos. En realidad, cuando fui a grabar, le digo a la persona, 15 minutos no me van a alcanzar, no, pero tiene que resumir. Bueno, pero entonces en mi clase voy a tener bastante espacio para poder ampliar un poquito más el tema, ¿verdad? Siempre yo, ya saben ustedes que veo el chat, por si tienen algunas dudas, para ver si está entrando bien la clase, para ver si no tenemos ningún problema con nuestros chicos que nos están viendo en el otro lado. Ya el comandante ya me está escribiendo, el comandante, él es mi alumno de los sábados. Los sábados es mi alumno, muy, muy buena persona. Y a todos mis chicos del sábado que fueron mis alumnos me están escribiendo. Qué bueno.
Entonces yo siempre estoy pendiente ahí de todo porque de repente que se va la señal, cualquier cosa. Entonces ustedes vieron el curso, ¿verdad? La primera diapositiva que tenemos ahí es lo relacionado al nombre del curso y el código del curso, que a veces les preguntan, ¿verdad? Cuando tienen algún problema, ¿cuál es el código? Dicen, porque los chicos que nos atienden en sede central, pues no todos son estudiantes de derecho, entonces ellos se guían por el código. Tenemos la primera semana y como tema la primera semana tenemos que ahondar suficiente en relación al protocolo. Hoy si no me pierdo de la hora, porque aquí enfrente tengo el reloj y estoy sentada en otro lado de la casa, porque así y tal vez no se me va la señal, ¿verdad? Porque está un poquito lejos, tal vez por eso teníamos problemas con la señal, pero como estamos en el chat, ustedes saben a qué hora termina la clase. Si se va la señal, pues ustedes tienen que continuar ahí hasta que termine la clase. Y si hay un problemita, yo en el chat les explico qué sucedió. Entonces, yo con ustedes no tengo ningún tipo de de esos problemas porque estamos conectados a dos, tres grupos, no sé cuántos grupos van a salir ahora, pero qué alegre, ¿verdad? Qué alegre que salgan un montón de grupos, porque así se ve que todos tienen interés. Y este curso es el elemental, porque no solo Universidad Rural, sino todas las universidades del país, en especial, no en especial, sino todas las universidades del país que dan esta carrera de abogado y notario de ciencias jurídicas y sociales. Todas las carreras les entregan a ustedes el día que se gradúen 3 títulos, abogado y notario. Quiere decir que esta parte que estamos aprendiendo, que lastimosamente son solamente 4 cursos, esta parte es un título que les va a servir a ustedes para su ejercicio profesional. De por sí, en esta pandemia, ya lo dije muchas veces, que no hay necesidad que salgamos, que en nuestra casa nos pueden tocar y pedirnos que hagamos cualquier tipo de documento. Y desde nuestra casa nosotros podemos hacerlo siempre y cuando tengamos nuestros timbres, estemos habilitados y no tengamos ningún problema, podemos hacer cualquier documento que tenga fines jurídicos que necesiten las partes para probar cualquier derecho. Nosotros lo podemos hacer desde nuestra casa, sin necesidad de andarnos peleando en la torre de tribunales o en algunos lugares administrativos para poder hacer el ejercicio de la profesión. El protocolo entonces lo trabajamos nosotros bastante el semestre pasado y yo redundé mucho, platiqué mucho en relación al protocolo porque esa es una parte elemental del ejercicio notarial. Si bien se platicó con ustedes que nosotros ejercíamos notariado dentro y fuera del protocolo, yo podría asegurarles y podría decirles que dentro del protocolo se ejerce posiblemente en un bufete bien acreditado, con bastante clientela. Yo podría asegurar que el ejercicio dentro del protocolo es un 60% y el ejercicio fuera del protocolo podría ser un 40%, si no podríamos llegar a 70-30, ¿verdad? Podría ser. El protocolo entonces es un documento, es un tomo, es una función notarial del profesional en donde plasma cualquier declaración de voluntad de A y B o muchas más personas que le permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Quiere decir que cualquier circunstancia que yo quiera hacer valer, que yo quiera que tenga fuerza jurídica, cualquier circunstancia yo necesariamente tendría que acudir con un profesional del derecho para que en hoja de protocolo, dentro del protocolo, haga ver la decisión que yo he tomado. Entiéndase que cuando hablamos de protocolo, ahí es donde podemos plasmar cualquier contrato que aparezca en el Código Civil, en el Código Comercio, en la ley de RENAP, en el Código Civil, en todos los códigos pueden aparecer documentos que pueden tener fuerza notarial, que se pueden hacer notarialmente, no necesariamente entre A y B, sino que se necesita que perduren el tiempo y en el espacio y ahí es donde aparece el protocolo. Muy bien, entonces la segunda diapositiva que nos aparece ahí en la plataforma de
rural son los objetivos. Y los objetivos son no necesariamente del curso. Los objetivos que yo coloqué en la plataforma son los objetivos de esta clase que vamos a ver, que estamos viendo el día de hoy. Dentro de ellos tenemos un objetivo general que ese lo vamos a usar para todas las clases, pero como objetivo específico tenemos que el alumno dice que aprenda qué es y para qué sirve el protocolo. El segundo dice que memorice, analice y determine y haga una síntesis y todo lo que ustedes quieran de la definición de, no, de protocolo. Que se aprenda la definición de protocolo, que entienda, no quiere decir que entienda, ¿verdad? Porque todo ser humano tiene esa capacidad, ¿verdad? Que el alumno tal vez descifre, analice, interprete, sepa distinguir los elementos o las instituciones de que se compone la definición de protocolo, porque la definición doctrinaria, creo que coloqué yo aquí, ¿no? La definición es la más la que encontramos en el artículo 8 del Código Notariado. En eso sí estamos muy claros con ustedes, ¿verdad? Y de ahí tenemos que el alumno dice, sí, también dice la definición doctrinaria y legal, dice. Entonces, tenemos que tener una doctrinaria, ¿verdad? Que habíamos platicado que algunos autores aquí en Guatemala no nos dan definiciones, sino más bien nos traen definiciones de otros autores. Y de ahí tenemos que el alumno aprenda lo relacionado con la apertura y cierre del protocolo, que eso vamos a redundar nuevamente en ese tema porque ya está muy conocido en el semestre pasado. Supongo yo que estudiaron ustedes bastante el semestre pasado y sí saben en qué momento abrimos y en qué momento cerramos nuestro protocolo. Cuándo legalmente tenemos que hacerlo o tenemos obligación o obligación de abrirlo y cerrarlo. Hay una ley general que nos diga tiene que hacer o no hay, o es voluntario. Y de ahí tenemos que el alumno aprenda lo relacionado con el índice, dice, y los atestados. En sí, tenemos aquí en nuestro tema, en los objetivos del curso, tenemos directamente todo lo que es un tomo de protocolo. Cómo se abre, cómo se cierra, los atestados, la razón de cierre del índice, la razón de cierre del protocolo. ¿Se parecen las dos? Una preguntita de esa lanzamos, ¿va? ¿Se parecen las dos? ¿Son iguales las dos? Pues ahorita en la clase vamos a descubrir todas esas preguntas que se quedaron un poquito en el aire, pero que son fáciles de entender. Bueno, entonces la definición de protocolo, tenemos ahí en la pantalla lo que indica el doctor Neri Muñoz en cuanto a la definición de protocolo, pero él hace yo siempre voy a mirar para acá porque aquí a la parte tengo mi compu con las diapositivas para no perderme, ¿verdad? Porque al final vamos a platicar de las preguntas para poderlos ayudar a ustedes a no tener problemas cuando andan preguntando. Si no, en el chat pueden preguntar, no importa, ahí vamos a ir apoyándolos a todos los chats que tengamos, no importa. El doctor Neri Muñoz, en su libro, que alguien finalmente hizo favor de compartirlo en el chat que tenemos, ese es el libro del doctor Neri, Derecho Notarial 2. Dice, pero el libro que compartieron dice el instrumento público. Sí, eso es parte del tema de los temas que estamos trabajando, pero aparte de eso, el doctor Neri tiene un libro que se llama directamente Derecho Notarial 2. Pues si lo pueden conseguir los que están en el otro lado, pues sería bueno que también lo compartieran, ¿verdad? Porque yo supongo que él tiene todos sus libros en internet, entonces no pasa nada si lo compartimos, porque si él los puso ahí es porque eso es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos. Entonces, sí, el libro es Derecho Notarial 2, aunque el que compartieron, que es el instrumento público, forma parte también y de nuestro tema de Derecho Notarial 2. Pero yo sí recuerdo que él tiene un libro directamente de eso. Pues entonces él en su libro hace una breve relación de lo que es el protocolo. Sin embargo, el artículo 8 del Código Notariado, que también creo que compartieron ustedes el Código Notariado en el chat, creo que por ahí lo tienen. También el artículo 8 en
del código notariado, que es aquel código que siempre les he dicho, ¿verdad? Que está muy bonito porque tiene unos llamados abajo bastante grandes que nos ayudan a interpretar mejor eso. Y ahí dice claro que es la colección ordenada de escrituras matrices, dice, actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra, dice, de conformidad con la ley. A este asuntito que el notario registra de conformidad con la ley, yo quiero agregarle que no necesariamente de conformidad con la ley, ¿verdad? Porque hay artículos, por lo menos hay un artículo 400, digo, no recuerdo el número del artículo del Código Procesal Civil y Mercantil en relación al acta de inventario, que establece que ese debe quedar, dice, en el protocolo del notario. Es jurisdicción voluntaria, pero el Código Procesal Civil ordena que debe quedar ahí. También estamos viendo que los matrimonios que ahora realiza el notario, pues hay una obligación, ¿verdad?, de protocolarlos. Eso es lo que a eso se refiere el artículo 8, cuando dice que el notario registra de conformidad con la ley, que es todo lo que la misma ley manda al notario a dejar asentado en su protocolo. Pero yo a esto quiero agregarle que no necesariamente va a ser así, porque yo, si ustedes quieren que yo les legalice un acta notarial de que su perrita tuvo 5 perritos de tal raza y que es su deseo que se vendan los perritos en tanta cantidad y es un documento privado entre usted y la persona que los está criando, que los va a criar. Si usted quiere que yo lo coloque en mi protocolo, que lo protocole, yo se lo voy a hacer, porque usted me lo está pidiendo. Entonces ahí le agregamos ese pedacito que usted puede dejar asentado, puede dejar agregado como protocolado cualquier circunstancia que le requiera, siempre y cuando le paguen sus honorarios, usted lo puede hacer. También decía yo que una carta de amor, ahora ya no hay cartas, ¿verdad? Porque ahora solo WhatsApp y mensajes y toda la cuestión, pero una carta de amor para que perdure en el tiempo, en el espacio y por años y años, también la puede protocolar, también la puede insertar dentro de su protocolo. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la definición, pensamos un poquito en lo que dice el doctor Neri Muñoz, pero también pensamos que el artículo 8 de su Código Notarial contempla, no, complementa la definición a la que él hace referencia. De ahí tenemos entonces, vamos a ver esto que no se quiere mover. Tenemos nosotros, vamos a hacernos a un ladito de lo que está en las diapositivas y vamos a ir por partes. Vamos a diferenciar por partes lo que es el protocolo. Y lo vamos a agarrar con, como tenemos bastante espacio, todavía tenemos más de... Aquí están diciendo nada. Mire el video, dice. Vamos a ver qué dicen. Yo siempre veo porque a lo mejor tienen algunas dudas ahí los compañeros. En el 8º semestre tenemos, dice, más fácil comprender la clase cuando proyectan las diapositivas, dice la compañera, porque uno no puede estar revisando los videos grabados en la plataforma al mismo tiempo que mire la conferencia. Sí, así me decía mi hija que se podía proyectar. Vamos a mirar si... Permítame un segundito. Hija, podríamos, es que dice una compañerita aquí que si se podría proyectar cada diapositiva, dice, pero no sé si se... Sí, yo la usé. La usé, vamos a hacer lo que dice la compañera, aunque yo les digo de que yo no muy le tomo importancia a la diapositiva porque, ahorita vamos a ver, expulsar. Pues sí, la diapositiva nos guía, pero el complemento de la diapositiva es directamente esta clase, porque yo en esa diapositiva, la primera que estamos viendo, yo les dije protocolo. ¿Qué es el protocolo? Y puse una definición del doctor Neri Muñoz y puse la definición de protocolo del artículo 8 del Código Notarial. Pero ahorita yo estoy explicando ampliamente qué es el protocolo.
Ya la diapositiva nos queda solo como definición, pero como ustedes son los estudiosos de derecho, ustedes son los que están estudiando, pues tienen obligación de ir jugando con las dos. Yo no sé si sería gastar mucho papel, no sé, pero yo imprimiría las diapositivas y escucharía la clase, porque la diapositiva no le va a dar la respuesta de las 5 preguntas, no. Lo que le va a dar la respuesta a las 5 preguntas es esta mi clase que estoy dando hoy. Sin embargo, están probando aquí a ver si se puede hacer eso, pero si no se puede hacer eso, no importa. Aquí continuamos, en lo que se pueda hacer eso, ¿verdad? Entonces, vimos lo que es la definición de protocolo. De ahí vemos que el artículo 9 del Código Notariado nos enseña dónde comprar el protocolo, cuánto cuesta y quién lo puede hacer. O sea, no cualquier persona va a poder ir a comprar estas hojas de protocolo. Pues pudiera ser que cualquier persona con una carta de autorización, pero no cualquier persona puede hacer uso de esas hojas de protocolo, porque esto es solo para el notario. Las escrituras, la venta de papel de protocolo la hace en la SAT, en el Ministerio 1, en el Ministerio, no, la 1. Están probando, por eso es que digo la 1, no es la clase, estamos probando aquí cómo funciona eso que está pidiendo ahí la jovencita, porque como aquí estamos para complacer a todos, ¿verdad? ¿Se puede? No. No, va, entonces quitémoslo, por favor. Fíjense ustedes que no podemos, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, yo les mando la diapositiva al grupo. Está diciendo una compañerita aquí, dice, si tienen dudas, planteen la pregunta con la licenciada, les puedo contestar. Yo con mucho gusto, planteen todas sus dudas, al final yo les contesto. Hasta las preguntas vamos a contestar aquí. Y dice, va a otorgar las diapositivas, están en la plataforma de la U, pero yo se las voy a mandar al chat. ¿Sí? Yo les mando al chat las diapositivas de esta clase y de todas mis clases. Incluso yo estaba pensando que si me da tiempo, les mando, solo quitamos esto de aquí, porque voy a continuar. Incluso yo estaba pensando que, espérenme ahorita seguimos. Que cada vez que yo pueda, les voy a mandar lo que estoy platicando, porque ya ven que yo lo tengo escrito, entonces ustedes tranquilos, que no van a tener ningún problema con mi clase, ¿verdad? Ahora voy a abrir otra vez lo que ya tenía, porque se me fue por habérselos querido mandar a ustedes. Ustedes tranquilos ahí, esperen. Hoy sí, ya estamos. Como se acuerdan que la tuve que quitar de ahí de la compu y para ver si se podía mandar y vimos que no podíamos, entonces ahorita sí ya estoy. Entonces, siempre estamos sudando aquí, siempre sudamos aquí. Entonces continuamos viendo el asunto del protocolo. El código de notariado establece en el artículo 9, continuemos, porque ya nos perdimos como 3 minutos aquí, cuáles son las escrituras matrices, complementa la definición de lo que es protocolo.
Y dice que, y nos explica cómo comprar protocolo. Dice que las oficinas fiscales nos venderán las hojas de protocolo por tomo. Cada tomo 50 hojas y nos explica, dice lotes de 25 pliegos, dice, pero no es así. Son 50 hojas las que nos vende la SAT cuando nosotros vamos a comprar un tomo. Pedimos, si queremos un tomo, pedimos un solo tomo, nos dan 50 hojas y nos hacen un porcentaje de reintegro. Es una comisión que ganamos los notarios cuando compramos protocolo, entonces no nos dan 50 hojas, nos dan 55 hojas y pagamos 500 quetzales. También a las personas que se comprometieron a coordinar estos grupos, yo lo digo de una vez, las personas que se comprometieron nos tienen que ayudar. Nos pueden dejar así. Esa persona me tiene que pedir lo que voy a decir ahorita. Tiene que pedir el formulario de compra de protocolo, porque yo se los tengo que mandar. Porque yo, bueno, si no, yo lo apunto aquí, lo que le tengo que mandar. Formulario de compra de protocolo. Ustedes van a ver cómo se llena ese formulario y a dónde lo tenemos que mandar. Vemos aquí que tenemos 2 personas que nos están ayudando en 2 grupos. En un grupo tenemos a Juanita que sigue ayudándonos, que hasta se pelean ustedes con ella, pero no se peleen porque ella nos está ayudando. Pues hay que sabernos llevar. Y en el otro grupo tenemos a una señorita que se nos llama, la otra señorita que se nos apoya también en el otro grupo, que se llama Celeste. Y a ella veo yo aquí que también nos está apoyando. Ellas 2 nos tienen que ayudar porque no se pueden comprometer, nada más así por así. Vamos a darles responsabilidad. Me tienen que pedir ese formulario, ellas tienen que estar atrás pidiéndome las cosas que yo digo en clase para que se les haga llegar a todos. Si no, que dejen el chat y ponemos a otros coordinadores, pero ellas se comprometieron y ya nos ayudan. De ahí tenemos que el artículo 10 dice cómo es el protocolo, las características de la hoja de protocolo, cómo debe ser, que es papel sellado especial para protocolo. Les cuento que en una oportunidad quisieron cambiar las características de la hoja de protocolo, pero impugnaron esa decisión, porque hasta dijeron que no tenía que llevar líneas la hoja de protocolo. No es así, sí tiene que llevar líneas. Y aquí en el 10 explica cómo debe ser. El artículo 11 dice el tema que nos toca ahorita, que es su diapositiva número 4, que dice apertura y cierre del protocolo. El artículo 12 del Código Notariado dice que el protocolo se abre con el primer instrumento público que el notario autorice, dice. De ahí dice el que principiará en la primera línea del pliego inicial, pero cuando esto se refiere, la primera línea del pliego inicial se refiere en el momento que usted se graduó ayer y hoy va a comprar protocolo. Puede ser que usted ya haya cartulado todo un año y que cierre su protocolo en la última, digamos que si usted cartuló todas estas hojas y aquí en este último pliego de sus hojas de protocolo, que pueden ser 100, 200, 300, no sé cuántas escrituras hizo al año, usted terminó aquí su protocolo, se terminó su escritura pública. Usted tiene chance en este resto de la hoja de hacer su razón de cierre. Pero si a usted se le olvidó, si usted no tiene espacio, la puede hacer en la siguiente hoja del otro pliego. Pero si usted se le olvidó dejar una hoja del otro pliego, usted la puede hacer en papel bond. No hay ninguna ley, no hay ningún artículo que diga que deba hacer su razón de cierre en hoja de protocolo. Entonces la puede hacer en papel bond. De hecho, hay muchos compañeros que lo hacen así. Entonces, el artículo 12 es claro cuando dice que se apertura con la primera, en el primer pliego y que empieza a escribir en la primera línea. Y así debe ser. Y se cerrará cada 31 de diciembre. Esa es una pregunta que hicimos ahí. Se cerrará cada 31 de diciembre. Pero miren qué dice la otra parte de este artículo. O antes, dice, si el notario dejare de cartular. Quiere decir que si yo abro mi protocolo para el 1 de enero, bien lo puedo abrir para el 15 de marzo, bien lo puedo abrir para el 5 de junio, bien lo puedo abrir en octubre, bien lo puedo abrir en diciembre. Lo puedo cerrar cuando yo
quiera, no necesariamente el 31 de diciembre. A eso se refiere el artículo 12. Y dice que la razón de cierre dice cierre del protocolo. Aparte es el cierre del índice, que por costumbre le hemos hecho una razón de cierre al índice. Dice que la razón de cierre lo puede redactar como quiera, pero debe tener esto, mire. Dice, fecha, en la ciudad de Guatemala, el 15 de diciembre, porque el 15 lo voy a cerrar. Yo, el ratito notario, procedo a cerrar el protocolo del presente año, el cual contiene 300 instrumentos públicos autorizados. Si tienes código notariado, van conmigo ahí, por favor. Realicé 500 razones de legalización de firma, 200 actas de protocolación. Algunos notarios le colocan cuántos instrumentos públicos cancelaron, otros no, pero es cuestión de redacción. El presente registro notarial se compone de 900 folios, dice. De ahí dice aquí el mismo artículo, observaciones si las hubiere y la firma del notario, no dice sello. Pero en la práctica se acostumbra a ponerle sello. Sus escrituras públicas, aquí el código no establece que usted tenga que ponerle, tenga que sellarlas. Solo firma el notario, dice. Muchos acostumbramos a eso. Muchos acostumbramos también a poner la impresión digital de los que comparecen. No está malo, no está malo, al contrario, da más certeza jurídica. Entonces, la razón de cierre de protocolo es esa que tenemos nosotros ahí. Y de ahí nos vamos, ¿verdad? Y el artículo 13, ese ya lo platicamos, las formalidades que debe llenar el instrumento público, eso ya lo dijimos un montón de veces, qué formalidades debe ser. Y tenemos en el Código Notariado, tenemos 7 formalidades que no pueden pasar desapercibidas, porque ahí les explica a ustedes cómo deben hacer cada instrumento público. Nos vamos al 14 y en el 14 no se explica qué puede pasar cuando nos confundimos con palabras, cuando nos confundimos con fechas, con nombres y con todo lo que usted quiera. Se refiere el 14 a los testados o salvados. Y en los testados o salvados significa que si nos equivocamos con una palabra, la podemos testar, rayar. No sé si les enseñaron los primeros, el semestre pasado, cómo testar entre líneas, sino también la coordinadora del grupo tiene la obligación de pedirme ejemplos, y creo que yo lo estoy poniendo aquí, ejemplos de testados. Testado, entrelineado y adicionado. Son 3 circunstancias que permiten al notario, al momento de confundirse, de componer, salvar o aclarar con con cualquiera de esas 3 palabritas los errores que cometió al momento de fraccionar el instrumento público. A veces sin necesidad de llegar a la ampliación o la aclaración de un instrumento público, que esa aclaración o ampliación sería otro instrumento público que el notario tendría que hacer, el cual él correría con los gastos. Entonces, si podemos testar, entrelinear o adicionar algunas cosas que obviamos en el instrumento público, lo podemos hacer. No vamos a testar medio instrumento público, no, ¿verdad? Tampoco. No, porque también tiene mucho la estética con la que se trabaje. El tener cuidado para fraccionar el instrumento público sin llegar al testado, al entrelineado o al adicionado. Pero se nos pueden ir algunas cositas. Tiene cuidado porque dice el código notariado que si testa, entrelínea o adiciona y si no lo salva al final del instrumento público, antes de las firmas, se da por no válido, se da por no puesto. O sea, todo lo testado sin ser testado, entrelineado y adicionado, sin ser salvado, no tiene ninguna validez y debe ser antes de la firma de los requirentes. ¿Ya? Caemos entonces a la otra diapositiva, que es el índice del protocolo. Y el índice del protocolo, como les he estado platicando, el índice sirve mucho para poder nosotros ubicar los instrumentos públicos. Puede ser que hagamos 5 instrumentos públicos. Tenemos conocimientos e hicimos 5 instrumentos públicos. ¿Quiénes nos requirieron?
pero puede ser que hagamos más de 500 instrumentos públicos. Ya es difícil que nosotros sepamos en qué lugar encontramos cada instrumento público que realizamos al momento que se nos pida una copia o al momento que queramos consultar nosotros algún dato de los requirientes. Entonces, el índice en parte sirve para eso, es como una guía, el índice para el notario, para el director del archivo de protocolo y para las personas que tienen la obligación de conservar el protocolo, que ya también es un tema que vamos a platicar. El índice nos sirve para ubicar en realidad en dónde tenemos el instrumento público, porque imagínense que sea de urgencia que nos llegan a pedir una copia simple legalizada de un instrumento público y que sea de suma urgencia, que se haya retarde y que al otro día le vaya a servir para presentarlo en alguna institución, en algún juzgado, en el Ministerio Público, no sé. ¿Cómo lo encontramos? Hicimos más de 500 instrumentos públicos, sin embargo nos vamos al índice y en el índice como tenemos 5 columnas que nos ayudan para identificar, en el índice logramos localizar el instrumento público que se nos está requiriendo una copia, porque el primero que aparece es el número de orden del instrumento público, el lugar y la fecha del otorgamiento del instrumento público, dice el nombre de los otorgantes, el objeto del instrumento y el folio en el que principia, o sea, son 5 columnas que nos permiten identificar perfectamente en qué parte de los tomos de protocolo está. También les quiero decir que hay muchos notarios que hacen más de 2,000 instrumentos públicos, más de 3,000 instrumentos públicos. Pónganse, piensen un poquitito en los bancos que sirven de soporte para comprar un vehículo. Cuando usted compra un vehículo, no hay necesidad de hacer instrumento público. Sin embargo, si lo compra por abonos o lo compra con alguna garantía, el banco sí le hace instrumento público. Y hay notarios que se dedican directamente a ese tema, a hacer instrumentos públicos. Y son voluminosos. El índice sirve para eso. El artículo 15 de su Código de Notariado dice que el índice se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en el MIS. El índice del protocolo se extenderá en papel sellado, dice, del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas lo siguiente. Como que se presta un poquito para duda porque cuando este artículo se hizo se refería a que se compraba papel sellado, ¿verdad? Había papel sellado de 50 centavos, de quetzal, de 10 quetzales, de 100 quetzales, porque ahí se cubría el impuesto. Con la compra de la hoja de papel sellado se cubría el impuesto. Entonces se refiere a eso, pero no, en la actualidad el índice va en papel bono, simple, en papel español, simple. En eso va el índice. Solamente que hay que cubrir el impuesto porque a todas las hojas del índice se les coloca el timbre fiscal de 50 centavos y coloco aquí también que debo mandarles un ejemplo del índice. De todo vamos a mandar aquí. También las coordinadoras me tienen que pedir, los coordinadores, si ya se arrogaron ese papel, les vamos a exigir, ¿verdad? Y si no, que se salgan de coordinadores. Ustedes tienen que exigirle a los que están coordinando que les tienen que mandar su material. Y si no, que dejen el tema para que otra persona lo haga. ¿Estamos? Bueno. De ahí tenemos que ya vimos el índice aquí en el protocolo, aquí en las diapositivas, y tenemos entonces en el artículo 16 de su Código Notariado, porque estamos relacionando un poco mucho el Código Notariado, porque estamos hablando del protocolo. En el artículo 16 dice que el índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. Cuando terminamos las 5 columnas de que se compone el índice, por costumbre, aunque aquí sí no lo dice la ley, por costumbre nosotros le hacemos una razón de cierre al índice. La otra cosa que se me había olvidado decirles es que dice la parte final del artículo 15 que el índice se pueden usar abreviaturas y cifras, o sea, sí las puede usar, abreviaturas y cifras. Sí puede poner LIC, sí puede poner DR, doctor, y secretaria, secretario, abreviado. Y puede usar números, ¿verdad? En el índice. A veces colocamos
entonces este tema. En la actualidad les decía que nosotros, no en la actualidad, siempre se ha tenido por costumbre que cuando nosotros terminamos el índice, hacemos una razón, parecida un poco a la razón de cierre de protocolo, parecida pero no es igual, porque en la razón de cierre de protocolo, que es una pregunta que les aparece en la plataforma, ya van 2 preguntas que voy contestando en la plataforma, pues, después nos van a preguntar. En la razón de cierre del protocolo, el mismo código notariado nos dice que debe tener, pero la razón de cierre del índice nosotros la hacemos parecida y decimos nosotros: yo, el infrascrito notario, doy fe de no haber autorizado más instrumentos públicos que los contenidos en el presente índice, en fe de lo cual lo acepto, ratifico y firmo. ¿Es igual a la razón de cierre del protocolo? No es igual. Es diferente la redacción. Para empezar, que la del protocolo, la ley nos dice que debe llevar y en el índice nos dice que deba haber una razón, ¿verdad? De ahí el tema que nos ocupa en nuestra diapositiva número 6, que no tenemos muchas diapositivas, no se agobien ustedes con las diapositivas, porque lo que más sirve es la clase que yo estoy dando. Tenemos lo relacionado con los atestados. Y los atestados, ¿a qué hora termina mi clase hoy? 10:15, creo yo, ¿verdad? A ver, empezamos a las 9:15, 9:30, tenemos un periodo, 10:15. Sí, tenemos tiempo para charlar de todos estos temas. Una de las diapositivas que se les compartió en la plataforma es lo relacionado con los atestados. Y los atestados, aquí dice que el notario agregará al final del tomo respectivo, dice, los atestados referentes a los instrumentos públicos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11. Para empezar, que la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 es el recibo ese del pago de apertura de protocolo. Aquí dice el artículo del atestado 17 de su código notariado, dice que el notario tiene la obligación de agregar al final, dice, los atestados referentes a los instrumentos públicos que ha autorizado. Esto significa que el notario tiene la obligación de que si hizo una identificación de persona, ¿qué le sirvió para hacer la identificación de persona? Le sirvió el documento personal de identificación. Le sirvió la certificación de nacimiento. Certificación de la partida de nacimiento. Por costumbre, se agrega nada más la certificación de la partida de nacimiento. Por costumbre, pero yo sugiero que deben agregar una fotocopia del documento personal de identificación. ¿Para qué? Pues para nada. Pero que en determinado momento les puede servir, que en determinado momento hay un problema con ese instrumento público y ustedes tienen cómo defenderse porque tienen agregado a sus atestados ese documento de identificación. El atestado es que aquí digamos, aunque sabes que no tengo un protocolo aquí, pero voy a ver cómo lo hago venir para la otra semana. Aquí van todas las escrituras públicas. Si aquí van todas las escrituras públicas, aquí va la razón de cierre de protocolo. ¿Ya? Aquí va en 3 hojas el índice y la razón de cierre del índice. En esta siguiente hoja va lo del artículo 11 de su código notariado. Y si la escritura número 1 es una identificación de persona, ya todo esto que tenemos aquí forma parte de los atestados. Entonces aquí tendría yo que agregar el documento personal de identificación de quien me requirió mis servicios para hacer la identificación de persona. Y aquí tendría yo que agregar la certificación de nacimiento. Entonces lo que va después del índice es lo que le llamamos atestados, como quien dice el soporte jurídico y legal de cada instrumento público que yo faccione. Bueno, si yo facciono una compraventa, pero ahí viene el problema, porque con este primer instrumento público que hicimos está fácil lo que vamos a agregar a los atestados. Pero si yo facciono una compraventa de bien inmueble urbano,
¿Qué tengo que agregar a mis atestados? Fíjense ustedes que por costumbre, cuando se hace una compraventa de bien inmueble, lo que se agrega a los atestados de la compraventa son los avisos de traspaso. Digamos, el aviso al YUSI, el aviso a DICABI en la matrícula fiscal. YUSI es el catastro municipal. DICABI es el traspaso de bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas todavía. El aviso del agua, de la titularidad del agua, el aviso de la empresa eléctrica porque hay que cambiar los recibos de la luz y el agua, el del cable, si hay cable, internet, y los avisos, lo que va atestado son los avisos de todos los servicios que tiene el inmueble. Ahora bien, en la práctica nunca se agrega a atestados el título de propiedad que sirvió para hacer esa venta, ni tampoco se agregan los documentos de identificación de las partes. Ahorita, con todos los problemas que tenemos, en donde hay tanta falsificación y que de repente nos damos cuenta que no somos dueños del inmueble, hasta ahorita, con esos problemas, es que muchos notarios se cuidan y en la parte de atestados ellos agregan todo eso, es lo que estoy hablando yo ahorita. Agregan el documento personal de identificación de las partes, agregan el título, una fotocopia del título de propiedad, porque recuerden ustedes que con el título de propiedad tenemos un problema, porque ese nos sirve de base para hacer la compraventa, pero si solo está vendiendo un pedazo del terreno, ahí solo tenemos que hacer la razón en el título que por instrumento público número tal, en tal fecha, 100 metros que amparan el presente testimonio fueron vendidos a X persona, pero el título se lo lleva la persona porque todavía tiene terreno. A eso es a lo que le tenemos que sacar fotocopia nosotros en el bufete y agregarlo a atestado. ¿Por qué? Porque yo aconsejo que sea, no porque la ley no dice lo que les estoy diciendo, pero es por propia seguridad de ustedes de que en el momento que haya un problema con el instrumento público que faccionar, ustedes tengan soporte jurídico, tengan prueba para poderle decir al juez, en el peor de los casos, que ustedes cuando hicieron el instrumento público se cercioraron de todos los documentos que la parte vendedora llevaba para poder hacer su instrumento público. Recuerden que ustedes son los que lo hacen, ustedes son los que reciben la voluntad de las partes, ustedes son los que plasman en el documento la voluntad de las partes. Y si tuvieron a la vista un título falso, no es problema de ustedes porque ustedes creyeron en la buena fe del otro que estaba vendiendo, pero tienen cómo defenderse en el momento que quieran atacar su instrumento público, ¿verdad? Porque eso ya lo platicamos en el periodo pasado y ya dijimos los problemas a los que se mete el notario cuando no se cerciora bien de lo que está haciendo, cuando no tiene los documentos reales y veraces para poderlo hacer. Entonces los atestados son elementales. Los atestados, aunque la ley no lo diga, ustedes sí, quién vende, quién compra, tratar de identificar a las personas, que es bien difícil al momento que tienen un bufete con mucha clientela. Es bien difícil, pero de cada instrumento público que se haga, los atestados los van a salvar de cualquier problema. Seguimos entonces y vemos que el artículo 18 de su Código de Notariado nos obliga a empastar el protocolo. Y ahí hay una preguntita, dice, ¿cuántos días tiene el notario, dice, para empastar su protocolo? El artículo 18 dice que el notario mandará empastar el protocolo entre los 30 días siguientes a su cierre. No dice aquí el artículo que el notario va a empastar su protocolo dentro de los 25 días o en el mes de enero del siguiente año que dejó de cartonar. No dice eso. Dice que el notario tiene la obligación de pasar su protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Eso quiere decir que si usted cierra su protocolo hoy, que hoy estamos 25 de julio, de aquí para adelante tiene 30 días usted para empastarlo. No va a esperar hasta en enero, porque usted ya cerró su protocolo. Recuerde que si usted decide dejar de cartonar ahorita, usted tiene que avisar al Archivo General de Protocolos,
porque, bueno, ahorita está suspendido todo eso, ¿verdad? Porque ahorita incluso hasta el mismo Archivo General de Protocolos indicó en un comunicado que hizo que están suspendidos los plazos y todas las situaciones relacionadas con la revisión o con cualquier cosa de protocolos hasta el 7 de agosto, dijeron ellos se plegan siempre a lo que dice Corte Suprema de Justicia. Dejaron suspendido hasta el 7 de agosto. Plazos, testimonios especiales, o sea, el artículo 37 ahorita no está funcionando, ahorita está suspendido y ellos dicen que solamente tienen abierto para poderes urgentes, dice, poderes o mandatos urgentes, dice. Hay que ver qué es urgente, ¿verdad? Bueno, sí, del contenido del protocolo, del instrumento público del poder, se puede descubrir qué tan urgente se hace para mandarlo a registrar. Pero si en otros tiempos, que no es el tiempo que estamos atravesando, sí hay 30 días para hacerlo, pero desde el momento que usted lo cierra, ¿ya? No va a esperar hasta que sea el 31 de diciembre y pensar usted que va a tomar el mes de enero para poder cerrar su protocolo, porque esto, para poder empastar su protocolo, porque usted ya lo cerró antes. Hay un caso mero simpático en que le revisaron el protocolo a una persona, se lo revisaron en febrero y lo llevaba sin empastar. Y yo le dije, ¿y por qué no lo lleva empastado? Si es que la ley establece un tiempo que tenía usted para empastar y ahorita se pasó el tiempo que dice la ley. No dice el notario, porque quien me lo va a revisar me va a dar la autorización para empastarlo, me dijo. Tan así es la cosa, le dije, que le va a dar autorización para empastar su protocolo. Sí, pues si yo fuera quien se lo voy a revisar, le dije, lo certifico porque no lo lleva empastado. No, me dijo, aquí así es. Pero no le digo dónde va. Y efectivamente lo llevó a revisar. Y efectivamente le dijeron, puede empastar su protocolo. Algo arbitrario. Porque quien revisa el protocolo, si es después de los 30 días de que él cerró su protocolo, a quien le van a revisar tiene obligación de llevarlo empastado. Pero esta persona que lo lleva empastado puede tener algunas duditas en relación a que le faltaron algunos documentos. Vaya, pero entonces si eso sucede, generalmente los notarios cuando mandamos empastar, siempre colocamos unas 5 o 6 hojitas de papel bond al final vacías para pegar ahí lo que posiblemente nos faltó. Eso se puede hacer, eso no es malo. Y si no le falta nada, igual que se queden ahí las hojas, pues no pasa nada. Al contrario, hasta le puede servir para algo, ¿verdad? Estas hojitas que deja usted en blanco. Entonces, el tema del empastado del protocolo tiene un plazo, tiene un tiempo establecido, pero este se empieza a computar desde el momento que efectivamente le aparece a usted en su protocolo la razón de cierre de su protocolo, su índice y su razón de cierre del índice, que como ya les dije, no son iguales, las dos son diferentes. Para empezar, que una la establece la ley y la otra no, ¿verdad? De ahí tenemos nosotros que el empastado protocolo ya lo tenemos hasta ahí y yo tengo ya aquí las preguntas, pero antes de decir las preguntas vamos a platicar un poquito más del protocolo y vamos a platicar ya el artículo 19, el 20, 21, 22, 23, 24 todavía, 26. Son temas ya trabajados con ustedes. Ya del artículo 19 al 28 son temas trabajados directamente con ustedes, pero caemos al artículo 29 de su código notarial, que en este sí vamos a platicar bastantito, tal vez todo lo que es el primer parcial, vamos a platicar de estos artículos, porque estos se refieren directamente a cómo hacer un instrumento público, los requisitos para hacer el instrumento público. Entonces terminamos nosotros platicando de que el protocolo es la hoja de protocolo, es un documento, es una hoja, es un papel, primero que es solamente del notario.
Solamente el notario la va a usar, solamente el notario la puede comprar, solamente el que tiene la calidad de egresado de una universidad juramentado y pasado por todos los exámenes habidos y por haber, solamente esa persona puede comprar hoja de protocolo. Ya dijimos cómo se compra, ya dijimos dónde se compra y solamente él puede autorizar posiblemente a una persona con una carta donde esté su firma y su sello para que éste pueda ir a comprar. Yo me he opuesto a eso. Yo me he opuesto a que yo delegue en mi secretaria, en mi secretario, en mi procurador, ese tema de la compra. Sin embargo, en la práctica sí se hace. En la práctica sí puedo yo pedirle a mi procurador, pero de ahí me he puesto a pensar que si yo me opongo a eso y si el notario ha sufrido algún quebranto de salud y no puede acudir a la institución esta donde se vende protocolo, pues ¿qué podría hacer si necesita faccionar un instrumento público? Me he puesto a pensar en eso y digo, bueno, hasta cierto punto, pues la ley establece esa facultad y pues sí, ¿verdad? Puedo encomendar esa tarea a una persona con una carta bien específica, con mi firma y mi sello. Puedo autorizarle a esta persona a que lo vaya a hacer, pero de ahí sucede de que también pienso, ¿y cómo quedo como depositario del protocolo? ¿Y qué tal si aquel me fue a comprar a, a donde la venden, a la empresa, a la institución fiscal que la vende? Y si aquel se subió a alguna camioneta, a un bus, y si entran y asaltan y el bus, o si este le pasa algo en el bus y mi tomo de protocolo, ¿cómo quedo yo en el trayecto de la compra a mi bufete? Es de ponerse a pensar también en ese tema, ¿verdad? Si se pierde una hoja, pues no precisamente que lo asalten, ¿verdad? Pero si no lo lleva bien resguardado y del folder que lleva se sale una hoja y se pierde una hoja, ¿quién es el responsable? La misma ley también a veces da la salida, porque dice, se recuerdan que vimos ese tema en el semestre pasado, que dice que deducirá responsabilidades, dice, con la persona que sea la culpable de la pérdida o destrucción de la hoja de protocolo, y como que nos da la apariencia que le cobraremos a él, pero después del trámite cobrarle 10 quetzales, también estamos mal, porque fue una hoja la que perdió, ¿verdad? Y si es un tomo completo el que se pierde, todas esas cosas hay que pensarlas al momento de aperturar su bufete, al momento de iniciar ustedes en su ejercicio notarial. Después de ese tema del cuidado que tenemos que tener de protocolo, viene el tema del bufete. ¿Dónde tener nuestras hojas de protocolo? Pónganle ahorita. Tenemos la oficina, pues más estamos en casa. No vamos a la oficina porque pues que no podemos salir, que hay que tener cuidado, porque hay que obedecer a las autoridades, que dice que si no hay necesidad de salir, no salgan. Dice. Pues aunque sea aquí adentro nos estamos enfermando más, ¿verdad? Porque yo sí considero que adentro nos estamos enfermando aún más, nos estamos alterando más, aún y cuando tengamos que hacer. Yo tengo que hacer toda la semana, tengo que ver mis clases, pero siempre llega un momento que yo digo, bueno, ¿qué va a pasar? Pasan los días y no hay manera de que este panorama se aclare. Entonces, eh, el tema del bufete. ¿Dónde está ubicado el bufete? ¿Es seguro el lugar donde está el bufete para ver si es seguro el lugar donde tenemos las hojas de protocolo? Es otro tema que tenemos que controlar. Salimos de viaje. No necesariamente este problema que tenemos, salimos de viaje. Cumplimos con lo que dice el Código Notarial de dejar depositado el protocolo en nuestro notario depositante o en el Archivo General de Protocolos es por más tiempo. Cumplimos con esa parte. Está migración controlando en el momento que el notario sale del país para ver si el notario lleva una fotocopia de esa hojita donde dejó depositado su protocolo. Yo creo que no. Yo creo que no. Y eso es lo que vamos a ver cuando nos toque el tema de quién tiene la obligación de darle conservación y cuidado a esto. En realidad, a veces da un poco de tristeza ver cómo este ejercicio notarial está tan desatendido.
está tan tirado, tan que ahí está establecido y eso tiene que hacer. Pero no hay una forma de poder ayudar al notario a conservar. Miren, ahorita tristemente hemos visto los primeros días de julio, logramos ver un listado de abogados y notarios que fallecieron. Yo me asusté, yo nunca había visto tanto. En el primer listado aparecieron 36 abogados y notarios fallecidos. Y en el transcurso de estos días, una semana, hemos visto cómo han fallecido. Pues, gracias a Dios, algunos no por el virus, sino el estrés, no sé, todo lo que provoca. Solo ayer fallecieron conocidos, ¿verdad? De mi grupo, 2 abogados y notarios. Ahora, todos estos fallecimientos que nunca los habíamos visto. Era raro cuando ya falleció tal notario, pero ahorita que vemos en masa el fallecimiento de más de 30 personas, ya nos pusimos a pensar, ya se pusieron a pensar las autoridades que tienen a su cargo este ejercicio notarial dentro del protocolo. ¿Qué va a pasar con el protocolo de ellos? ¿Dónde quedó? Efectivamente hubo un control de parte del ente encargado, que es el Archivo General de Protocolos. Hubo un control del ejercicio notarial de estos notarios para ver desde cuándo están hábiles, desde cuándo compran protocolo, desde cuándo ejercieron notariado, cómo quedan los instrumentos públicos, cómo queda el usuario que llegó con el notario y le pidió que faccionase un instrumento público, cómo queda la relación jurídica que se entabló con el notario. Ahí es donde hay que ponerse a pensar lo relacionado al ejercicio notarial y al protocolo. Hoy que estamos viendo estos temas que nos están sucediendo, que nunca imaginamos que nos fueran a suceder, hoy que los estamos viendo es que tenemos que analizar hasta dónde estamos cuidando el ejercicio notarial dentro del protocolo. No digamos fuera del protocolo. Ya vamos a tener tiempo para que podamos platicar lo que fuera del protocolo. El protocolo está desatendido. Fuera del protocolo no hay ningún control. Caemos entonces con que es necesario la creación de una institución que tome este ejercicio notarial dentro y fuera del protocolo, pero de manera muy personal, de manera muy cuidadosa. En sí, vamos a seguir platicando el protocolo, quizás en la próxima clase vamos a platicar un poquito más. En sí, vemos que el ejercicio notarial dentro del protocolo es personal, es de cada uno de ustedes. Ustedes lo tienen que agarrar, tomar, aprender, cobijar como suyo. Muy celosos de cada hojita, muy celosos de cada voluntad que plasmen en cada hojita, muy celosos de todo eso, porque al final ustedes son los responsables de lo que hagan en las hojas de protocolo. Caemos entonces al final que, aparte del artículo 13 y todos los artículos que hemos visto, todos los artículos que vimos y todos los temas que vimos el día de hoy, son temas que nos ayudan para poder completar el tomo, los tomos de los instrumentos públicos que hagamos. Los tomos o el tomo del contenido del artículo 8 de su código de notariado. Todo lo que platicamos ahorita sirve para eso. Ahora el contenido de cada instrumento público lo tiene el artículo 13 y todos los demás sí lo tienen el artículo 29, 30 y 31. El 29 da todos los requisitos, cómo hacerlos. El 30 dice que necesariamente tenemos que hacer una declaración bajo juramento, quizás. Y el 31 son las formalidades esenciales, dice. Y del 31 en adelante nos enseña el Código Notariado algunas circunstancias si nos equivocamos, si obviamos algún contenido del 29, 30 y 31, que nos pasa, ¿verdad? La nulidad. Y todo lo relacionado con cualquier instrumento público que nosotros vayamos a hacer.
Aquí nos dice el 38 el aviso al JUSI, cómo debe hacerse el aviso, porque cuando hacemos, eso se refiere al hacer una compraventa de bien inmueble y los atestados que ya les platiqué. Y el aviso al JUSI lleva características. Ustedes miren el artículo 38 y dice todo lo que debe llevar, ¿verdad? Que no se les olvide colocar todos esos datos, porque igual se los van a recibir, pero igual no se los van a operar. Entonces se queda como que no se hizo el aviso. El problema es que se queda el inmueble a nombre de la persona anterior, ¿verdad? Porque sigue apareciendo a nombre de la persona anterior. Por eso es que hay que darle cumplimiento a esto. Cuando le revisan protocolo, dicen escritura número 30. Ah, esta es una compraventa, vamos a ver cuáles son los atestados. Dice. Entonces ahí tiene que estar. Y si no está, pues lo mandan a hacerlo, ¿va? Lo mandan a que lo hagan. Imagínense. Entonces ya no se está haciendo notaría a una sola persona, sino también el que les está revisando, les está diciendo cómo hacer. Tenemos ya que son las 10 de la mañana, entonces tengo 15 minutos para ayudarlos a resolver las preguntas, no ayudarlos, para orientarlos, porque ayudarlos entonces estamos jugando, ¿va? Vamos a mirar qué nos dicen. Ay, tenemos 35 mensajes aquí, pero de los 35 mensajes tenemos de red, dice, vamos a ver, dice, perdonen este chat de la clase de la licenciada Miranda, dice, sí, sí, estamos en ese chat. De ahí tenemos en el otro, que en el otro tenemos, hay bastantes patojos, dice, no hay buena señal, dice, pues que lo siento, pero yo sí tengo muy buena señal aquí, ¿verdad? Y dice, les comparto esta información, dice que está buena para complementar lo que nos enseña la LIC, dice Cris Jenny de la Rosa. Gracias, Jenny. Todo lo que usted mande aquí para este estudio, el curso, es excelente, porque ya les dije que los exámenes virtuales no son más, no aprenden tanto. Los exámenes presenciales igual a veces copian, pero ustedes se tienen que preparar, está en ustedes la preparación. Dice, está bien completo, dice, muy amable, muchas gracias. De ahí nos manda aquí una personita, qué chula la personita, pues vamos a ver quién es la personita. Ya vieron, pues ya, ahí los estamos obligando. Yo digo que es, no sé quién es, pero nos mandó un índice. Ahí está bonito el índice que nos mandó, dice, no habiendo haber autorizado más instrumentos públicos que los contenidos en el presente índice, el cual consta de una hoja de papel bond, dice, se le adhiere el timbre fiscal de 50 centavos. Cabal, lo que yo dije, solo que ella puso firma y sello, dice, del notario, y ella a esa su hojita del índice le acompañó 8 instrumentos públicos. Ya tenemos el ejemplo. Muchas gracias a la señorita que nos lo mandó ahí. Para esto es el chat, para que nos ayudemos todos, no para que estemos peleando. Qué amable Cristian, dice, muchas gracias, dice, Sandy de Raimundo fue la que nos mandó esto, dice, gracias, muchas gracias. De ahí aquí tenemos otra personita que dice, casi, impuesto del índice, dice, ella también igual nos ayuda bastante esta personita que nos está ayudando, dice, ejemplos del entrelineado, sí, vamos a mandar entrelineado, dice, el atestado es por cada instrumento que se realice, sí, por cada instrumento que se realice. Por muy sencillo el instrumento que usted haga, siempre lo hizo a requerimiento. Pero podría ser que usted haga algún instrumento por mí ante mí. Por mí ante mí podría ser una protocolación. Pero en la protocolación siempre va a haber atestado, pero podría ser que usted haga una, por mí ante mí, una ampliación de su instrumento público, ¿verdad? Ahí sí creo que no va a poder poner un atestado porque es una ampliación que usted hizo porque usted vio algo del instrumento público. Ahí sí no va a tener atestado, ¿verdad? Pero generalmente es por todos los instrumentos que usted haga, dice. De ahí dice Celeste, dice, buen día, disculpe, ¿alguien me puede enviar los links para estos grupos en que no los encuentro? Dice Vicky. Pues entonces le dice Celeste, dice, escríbame en privado, dice. Miren, pues estas patojas, pues. Yo digo patojas porque han de ser jovencitas, digo yo. Gracias, compañera. Dice, licenciada, entiendo entonces que el protocolo se puede aperturar en cualquier momento. Sí. ¿O si se debe cerrar el 31? No. Ya estamos respondiendo, ¿va? Se puede se puede abrir en cualquier momento y lo puedo cerrar en cualquier momento. Sin embargo, en la práctica, todo el mundo lo apertura el primer día hábil de enero y lo cierra generalmente el 31 de diciembre. Es más, yo le diría que de cada 10 notarios que usted le vaya a mirar su protocolo, todos lo cerraron el 31 de diciembre, ¿verdad? Es
bastante difícil que usted encuentre a alguien que no lo haga así. En mi caso, yo cuando dejé de aperturar, dejé de trabajar notariado, yo tenía una plaza fija para un 15 de diciembre, donde tenía prohibición de ejercer notariado, tenía incompatibilidad, y yo cerré mi protocolo el 6 de diciembre. Entonces, sí lo puede cerrar cualquier fecha y sí lo puede abrir cualquier fecha, no necesariamente que dice la ley, ¿verdad? Muy interesante el tema, dice, está muy amena, interesante su explicación. Ah, qué bueno, muchas gracias, señorita. El notario entre la contratación civil y mercantil, alguien que tenga el libro, dice, ay, es que también, compre el hombre. En los de Nelly Muñoz, dice, bueno, tal vez sí lo tienen, ¿verdad? Ah, aquí está una pregunta muy bonita, miren qué dice. Dice, disculpen, licenciada, ¿el protocolo se debe cerrar el mismo año que fue abierto? Sí. Si no, ya leí todos los chats, ya los contesté. No puede usted abrir el protocolo en el 2009 y cerrarlos en el 2011. Le cuento que a mi alumna le pasó una cosa mera simpática. Aperturó protocolo cuando se graduó en el año 2016. Y a lo más graduarse fue a aperturar el protocolo, pero no lo cerró. Y entonces, pues, sí tenía mucha clientela. Y entonces en el 2016 me recuerdo que hizo 24 escrituras. De repente empezó en el 2017 y siguió de largo. Escritura número 17, 18, en el 2017, ¿va? Pasó el 2000, no le revisaron su protocolo, porque el problema se da cuando le revisan y se dan cuenta de que no cumplió lo que dice la ley, pero a ella no le revisaron. En el 2018 le revisan y ella seguía de largo, ¿va? Escritura 160, terminó en el 2017, escritura 160. Inicia el 2018 y ahí dice escritura número 161. Ah, se la llevó la tristeza, pero tuve que enmendar y reponer. Si usted abre su protocolo en el 2019, debe cerrarlo en el 2019, no importa el día y el mes. Si usted apertura ahorita en el 2020 y mira que ahorita ya no fue a su oficina y quiere cerrarlo hace un mes, ciérrelo. Pero no puede dejar abierto su protocolo por 1, 2, 3, 4, 5 años que usted ejerza notariado. No, cada año se abre. Aquí dice el código, se apertura con el primer instrumento público y se cierra cada 31 de diciembre, dice. O sea, cada 31 de diciembre de cada año o antes, dice, si el notario así lo considera. Entonces, cada año. Cada año lo abre con un número 1 y lo cierra con las que tenga. Y al siguiente año otra vez, número 1, solamente que le cambia el año, ¿va? 1 en la ciudad de Guatemala el 5 de enero del año 2018. Cierra. 1 en la ciudad de Guatemala el 5 de enero del año 2019. Así, pero sí cada año. Muy bien. Entonces ahí estamos muy bien con los temas que estamos platicando aquí con nuestros chicos. Dice octavo semestre, tenemos, es verdad, muchas gracias. Dice, buenos días, como en este caso, Lida, ¿cómo se realiza la enmienda? Fíjese que en este caso de esta mi pobre patoja, fíjese que yo le dije, ya dio testimonio, tuvimos suerte porque en el tercer año que ella llevaba de corrido, había hecho 5 instrumentos públicos, entonces todavía tuvo chance de testar. Ahí fue a adicionar, porque fue en la primera línea del pliego siguiente, ¿verdad? Tuvo chance todavía en el último año, 2019, tuvo que testar el número, póngale que llevaba 301, 302, 303. Entonces testó y puso 1, 2 y 3. Todavía pudo el último año, pero el año anterior ya no pudo porque había hecho como 100 instrumentos públicos y de corrido. El problema es que usted puede testar entre lineal y adicionar siempre y cuando no haya salido ni una fotocopia de su poder, del poder del bufete, porque si ya salió una fotocopia para un cliente o para un archivo, no puede porque entonces cae en falsedad. El último año lo pudimos componer, yo llamé a su profesora para que le pueda ayudar, pues se pudo hacer, pero el año anterior ya no se pudo, entonces se tuvo que acudir al juez de primera instancia civil para que el juez de primera instancia civil le habilitara la numeración. Le habilitó la numeración, pero eso fue un gasto tremendo porque al habilitarle toda la numeración, habían instrumentos públicos que ya habían ingresado a los registros, entonces se tuvo que presentar el testimonio de esos instrumentos públicos aclarando que la escritura no era 120, sino era 5.
todo ese gasto corrió por cuenta de ella, porque al haber autorizado el juez de primera instancia la creación de la numeración, ella tuvo que aclarar todos sus instrumentos públicos y en un año había fraccionado como 161, imagínense. Y si los 161 van a los registros, gasto aparte porque el registro cobra solo por esa anotación, creo que le cobran 60 quetzales. Bueno, dice, ya le dijimos, no se puede empezar otro protocolo sin haber entregado el anterior en el plazo de 30 días. Es que Adriana Cuyón dice, no se puede empezar otro protocolo sin haber entregado. Es que sí puede. Que le revisan todos los años. Pues el Archivo General de Protocolos ha tenido pues, suficiente personal, pienso yo, porque sí ha llegado a revisarle a todos. A todos. Usted termina su protocolo, digamos que lo termine como debe ser 31 de diciembre. El 1 de enero tiene que iniciar usted nuevamente su protocolo del siguiente año, pero el del anterior lo tiene que empezar y tenerlo listo para cuando la manden a llamar. Puede ser que no la manden a llamar para revisar. Puede ser que sí, le requieran su presencia para revisar. Entonces, usted puede iniciar su siguiente protocolo, porque este tomo, donde está la escritura número 200, ya lo empastó, tiene que iniciar otro del siguiente año, entonces sí puede hacerlo, dice. ¿Qué pasa si uno deja abierto el protocolo y no lo cierra el mismo año? Multa, dice. No, es que usted tiene obligación de cerrarlo, digamos, pues el 31 de diciembre. La ley dice que tiene 30 días para mandarlo a empastar. Usted tiene que mandarlo a empastar, porque cuando le requieran su revisión, usted tiene que llevarlo empastado, porque si no lo lleva empastado, entonces podrían faccionarle un acta y tomar cualquier decisión el revisor del Archivo General de Protocolos, no necesariamente multa, como dice aquí el compañero, ¿ah? No necesariamente, ¿verdad? Podría tomar cualquier decisión. Entonces usted no puede dejarlo abierto porque aquí ya les expliqué que dice que debe haber una razón de cierre de protocolo. A la razón de cierre de protocolo sigue el índice. Al índice sigue la razón de cierre del índice. Al índice siguen los atestados. Entonces usted tiene que mandarlo a empastar. De esa forma cierra su protocolo, dice. ¿Podrían dar el nombre del libro que está utilizando, por favor? Pues que fíjese, compañera, que no estoy utilizando ningún libro. Solo me estoy guiando por el código notarial y la experiencia está en el libro, pues. Pero sí, aquí en el chat colocaron un libro del doctor Neri Muñoz, que es el instrumento público. Ese está bonito que lo hayan utilizado, pero también yo al inicio de clase sugerí el libro de Derecho Notarial 2, que así lo tiene identificado el doctor Neri Muñoz. Yo supongo, y como lo dije al inicio de clase, si tienen esos libros ahí en el internet, yo pienso que que estoy diciendo también lo tienen, y si no, pues también la librería jurídica, creo yo que está abierta, no sé si esté abierta o no, de estar vendiendo ese libro, ¿verdad? En el otro chat dice, si no se empasta el protocolo en el tiempo estipulado, ¿alguna consecuencia? Para mí, si yo fuera la revisora del archivo protocolo, sí, pues habría una consecuencia, yo haría un acta y lo mandaría a usted al Tribunal de Honor para que vaya a resolver su situación allá, que porque no cumplió lo que dice el Código Notarial. Y lo certificaría posiblemente el presidente de la Corte Suprema para que él determine qué hacer, porque como recuerdan que el Archivo General de Protocolos es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Dice, entonces el atestado, dice Cari Agrani, el atestado es lo que se agrega al final de los tomos. El atestado es el que se agrega después del índice, pero el primer atestado que va después del índice va a ser directamente el pago del artículo 11 de su Código Notarial. Bueno, ya respondimos todas las preguntas, estamos a punto de terminar y dice, la primera pregunta, colección ordenada de escrituras matrices que se llevan cada año y que no sé qué, que no sé cuántas, ya saben ustedes cuál es. La segunda pregunta dice, ¿puedo iniciar a capturar en el mes de junio? Ya les dije si sí o no. ¿Puedo usar números y abreviaturas? También ya les dije, el mismo código de notariado al final del artículo aquel que platicamos dice si pueden usar números, dice se agregan al final de tomo y deben tener relación con cada instrumento público. Ya lo preguntaron dos personas aquí y de ahí dice realizar el cierre de protocolo en cualquier fecha del año notarial. ¿Cuántos días tiene el notario para mandarlo a empatar? Preguntas fáciles, regaladas, que no les va a costar mucho poder contestar. ¿Ya? Estas preguntas tienen fundamento legal.
están en el código de notariado. Traté de que las primeras 5 preguntas, su fundamento fuera el código de notariado. Igual voy a mandarles las diapositivas en los grupos que tenemos, en el chat que tenemos ahí, que tenemos varios, que alegre, ¿verdad? Que tenemos varios chats. Vamos a mandar las diapositivas. Quiero escribir también un poco de lo que hablé, porque fíjense ustedes que la situación para ustedes va a ser más sencilla. Si ven la plataforma de los 15 minutos resumido que voy a grabar, ahí está, en la plataforma de la U. Si ven esta clase, yo digo que tanto que se dice, se queda, pues se le queda a uno, se queda. Si leen su código de notariado, si ven los libros que están finalmente subiendo ahí, las chicas que nos están coordinando, solo chicas nos están coordinando. También el grupo del sábado, solo el grupo del sábado tenemos al comandante, que él sí no es chica, ¿va? El comandante nos está apoyando. En el grupo de lunes, todavía no sé quién nos va a coordinar, ¿verdad? Pero si ven también todo ese apoyo que están dando, porque estoy hablando de un tema y ya lo están subiendo, eso es bueno. Pero deben de ir, pues. Es que no van a escuchar la clase, no van a ver la plataforma, no van a ver las diapositivas y no van a estudiar, no van a analizar. No. Yo ahorita me pondría a hacer una razón de cierre de protocolo, un índice, una razón de cierre del índice, a hacer un instrumento público, cualquier instrumento público me pondría a hacer para aprender más. Porque este tiempo de que están ustedes allá y yo por acá, les tiene que ayudar a prepararse más para ser mejores notarios. Miren cuántos notarios se nos han muerto, cuántos espacios se están quedando ahí, cuánto clientela están dejando nuestros notarios que se están muriendo porque terminó su tiempo aquí, no por ese virus. Ese virus no nos va a matar. Nos va a matar porque terminamos el tiempo aquí en la tierra. Porque hicimos lo que nuestro Padre Celestial nos dijo que teníamos que hacer. Pero todos esos espacios que están quedando es para, bueno, es que personalidades en el ejercicio notarial y la abogacía ya no están con nosotros. Entonces esos espacios los tienen que cubrir ustedes. Pero si tienen que ser buenos cada día, pues, tienen que estudiar. Si estas preguntas tan fáciles de contestar, si hasta les voy a dar en cada pregunta, les voy a dar 4 posibles respuestas. Ni al Team Marín, hay que estudiar. Yo creo que mi clase es ampliamente clara, entendible, no se está confundiendo, los estoy llevando de la base hasta arriba. Miren cómo empecé hablando de protocolo, qué contenía protocolo y dónde terminé en los atestados. De ahí caí a cada instrumento público y caí al contenido de los atestados. O sea, no los estoy perdiendo, los estoy orientando. Justo es que ustedes estudien más, compañeros. Hemos terminado entonces la clase. Y como siempre, hagamos las cosas bien. Si ya no nos cuidan, cuidémonos nosotros. Ya nos enseñaron, ya no tienen que andar atrás de nosotros para cuidarnos. No provoquemos la muerte de los demás, porque el no cuidarse es provocar la muerte de los demás. El no guardar las medidas sanitarias es buscar que una persona vulnerable ya no esté con nosotros y en nuestra conciencia no tiene que quedar eso, jóvenes. No, yo no sé cómo se podría vivir así, no sé, ni espero en Dios jamás pasar eso. Les ruego encarecidamente estudiar, pues, y vamos a seguir el próximo sábado. Y para mí fue un gusto estar con ustedes y en el nombre de Dios será un gusto continuar y terminar la clase de notariado con ustedes. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Buenos días.